Hoy en la clase de pensamiento crítico vamos a redondear una importante unidad que tiene que ver con un tema fundamental en las guerras de cuarta generación, que son las noticias falsas. Y en esta unidad hemos analizado distintos medios y programas. En la clase antepasada analizamos los bulos de la revista Semana, de Caracol, de RCN, y también cómo el portal de Colombia Check, de La Silla Vacía, refutan este tipo de noticias. En la clase pasada empezamos con este programa que se llama Noticracia, y a partir de ahí sacamos algunas reflexiones. Y hoy, para cerrar esta unidad, vamos a tocar el tema de la noticracia desde otra perspectiva, porque acá se abordan las noticias de una manera muy diferente a como lo hace Colombia Check o La Silla Vacía, y obviamente también muy distinta a como lo hacen los llamados medios tradicionales de desinformación, como Semana, Caracol, RCN. Y fundamentalmente hay tres noticias muy interesantes para analizar desde diferentes puntos de vista. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de lo que es la relación comercial e histórica con los Estados Unidos de América. Un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos meses. Me atrevería a decir que este tema a pasados gobiernos no les importaba, precisamente porque nos han tratado de vender una teoría falsa, donde se parte de la falacia de que nosotros somos socios de Estados Unidos. Y acá en Noticracia, en este capítulo 3, se habla de una verdad a gritos. O sea, realmente no hemos sido socios, hemos sido lacayos, siervos o patio trasero de Estados Unidos de América. Hubo un presidente que se le reveló a Estados Unidos hace más de 100 años. Y desde ese momento, todos los presidentes que hemos tenido han sido perritos falderos de Estados Unidos. Pero la prensa tradicional, hegemónica, oculta estos hechos. Voy a ponerles varios ejemplos históricos y ahí conectamos con este capítulo. Por ejemplo, Simón Bolívar tuvo actitudes de dictador, pero la historiografía dominante han tratado de vender a Simón Bolívar como un héroe de la patria, como un prócer. Pero toda historia tiene otra cara de la moneda, sea desde una historiografía hispanista o desde una historiografía indigenista o una historiografía decolonial, en donde se muestra la cara negativa de Simón Bolívar. Por ejemplo, que el tipo cometió un genocidio contra el pueblo pastuso en 1822, lo que se conoce como la Navidad Negra en Pasto. La gran pregunta que yo le haría, por ejemplo, al presidente Petro y a varios expresidentes que defienden a Bolívar, como el mismo Uribe o Santos, el mismo Duque, es por qué se ha ocultado la historiografía pastusa sobre Simón Bolívar y por qué solamente se le da crédito a la historiografía bolivariana. Otro ejemplo, José Vicente Concha tuvo la valentía, siendo presidente de Colombia, de enfrentarse a un imperio que ya se estaba consolidando como Estados Unidos. Obviamente no estaba en su mejor momento, porque si somos sensatos,
el mejor momento de Estados Unidos fue de 1945 hasta 1915 o 1900, hasta 2015 o 2020. O sea, Estados Unidos apenas está empezando a decaer, apenas está acabando su mejor momento en la historia. Pero el momento más hegemónico de Estados Unidos fue de 1990 a 2010. En esos 20 años, Estados Unidos hizo lo que le dio la gana. Invadió países, cometió crímenes de lesa humanidad, pasó por encima de la ONU, no le importó que ya no existiera el Pacto de Varsovia y mantuvo la OTAN como una organización ofensiva. Y se podría decir que Estados Unidos ha perdido cierto protagonismo en los últimos 15 años. Pero en todo ese tiempo solamente había habido un presidente que contradecía a Estados Unidos. Estamos hablando desde esa época de la pérdida de Panamá hasta nuestros días, hasta el 2022, que fue José Vicente Concha. Precisamente fue por un ataque de patriotismo, por el tema de la pérdida de Panamá. Los Estados Unidos y los franceses, que también han sido un imperio, fueron grandes responsables de la pérdida de Panamá. Obviamente hay que reconocer que las élites panameñas ya se querían separar de Colombia desde la época de Simón Bolívar, porque se sentía el abandono del centralismo. Pero si no fuera por el poder hegemónico de Estados Unidos y de Francia, a lo mejor Panamá todavía pertenecería a Colombia. Y a lo mejor más adelante se podría haber construido el canal de Panamá con dineros de Colombia. Pero estamos hablando de una historia que no tiene fundamentación, porque es contrafactual. Y los hechos contrafactuales solo sirven para especular, que realmente no sabemos qué hubiera pasado así. Puede que nos hubiera tocado un imperio peor. Bueno, y por otra parte, hay un momento en donde ya Colombia como país y con su clase dirigente se arrodilla totalmente al imperio de Estados Unidos, que es la época de la Guerra Fría. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, Laureano Gómez Castro era simpatizante de Hitler, de los neonazis. Bueno, que en esa época eran los nazis, todavía no eran neo, eran los nazis. Pero apenas estos pierden la Segunda Guerra Mundial, de inmediato, Laureano se vuelve un total siervo de Estados Unidos. Y cuando el tipo se enferma del corazón y lo reemplaza Urdaneta como presidente encargado, como un títere suyo, se crea un concepto que se conoce como el Código Urdaneta, que básicamente es entregarle el subsuelo a Estados Unidos, algo que totalmente se corroboró con el Plan Lazo de John F. Kennedy, aplicado por el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, que en estos días, en el debate por la consulta popular, Paloma Valencia estaba defendiendo a su abuelo Guillermo León Valencia con falacias. Guillermo León Valencia fue un dictador de extrema derecha, conservador. Por culpa de él fue que nació las FARC, que en esa época se llamaba el Bloque Sur. Pero Paloma inventó de la nada que su abuelo era muy conciliador y que había hecho una reforma laboral. Y la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, le metió tremenda refutada. Y le dijo: señora, en el 65 se hizo uno de los paros más agresivos de la historia de Colombia, y fue a punta de sangre contra la dictadura de su abuelo que se pudo lograr alguna cosa para la clase trabajadora. Pero no fue porque su abuelo hiciera una reforma laboral, como está sacando usted pecho. Fue porque el pueblo se rebotó, como se rebotó en el 2021. Y como se rebotó ante las dictaduras de Misael Pastrana, de López Miquelsen y de Turbay Ayala.
Obviamente Mafe Carrascal no le dijo eso porque ella tampoco es historiadora, pero más o menos le quiso decir eso, que lo poquito que ha ganado el pueblo fue por rebotarse, por protestar, por enfrentarse con el ejército y la policía y perder la vida. No fue que el alma caritativa del extremo conservador católico de extrema derecha, Guillermo León Valencia, dijo: ay, qué rico, conciliemos, vamos a ayudar a la clase trabajadora, que es muy bonita. Falso. Entonces, Paloma Valencia cree que todos somos uribistas, o sea, cree que todos tenemos problemas de entendimiento, o que todos somos fanáticos del caudillo Uribe y que vamos a creer todas sus mentiras y que no conocemos de historia. Se burlan de nuestra inteligencia de esa manera. Y acá llega un tipo como Petro, que hay que decirlo, Petro no es enemigo de Estados Unidos, más allá de que los uribistas lo quieren vender como un enemigo de Estados Unidos. Petro llega con un programa de gobierno que tiene algunos puntos en común con Biden y por eso se nota una relación cordial estando Biden, pero cuando llega el señor Donald Trump sí se notan algunas diferencias ideológicas, precisamente porque Donald Trump es un escocés que se cree gringo y que es racista y que es xenófobo, chauvinista. Y el gran choque que tuvo Petro con Donald Trump, en donde Petro logró viralizar un trino con una carta, es una carta que muchos colombianos que hemos estudiado la historia le hubiéramos querido escribir a cualquier presidente de Estados Unidos. Decirle: usted se cree superior, pero usted no es superior. Usted cree que somos socios, o quiere vender la idea de que somos socios, cuando realmente siempre nos han tratado como patio trasero, mucho antes de la pérdida de Panamá. O sea, Petro le dijo a Donald Trump lo que no solamente muchos colombianos, sino muchos latinoamericanos le queríamos decir a los imperialistas hace muchos años. No es casualidad que Petro haya ganado más de 100.000 seguidores en la red social X en menos de un día. No es normal que uno gane tantos seguidores en un solo día, pero fue porque a Petro lo escucharon en España, en Argentina, en México, en muchas partes. Gente que hace rato quería cantarle esas verdades a Donald Trump y por eso mucha gente se volvió seguidora de Petro. Pero la prensa tradicional no mostró eso. La prensa tradicional, que es anti-Petro, mostró que Petro se trató de rebelar, pero que Laura Sarabia lo hizo entrar en razón, contactando a Petro, al gobierno de Petro con Uribe y los amiguitos gringos de Uribe como Marco Rubio, y que así se solucionó el tema. No. El tema simplemente se solucionó con una mentira que metió Estados Unidos, o sea, que ellos habían salido ganadores de esa discusión, cuando ellos realmente no ganaron nada. Por el contrario, Petro demostró que no les tiene miedo. Pero con Petro pasa algo muy particular, que Petro tiene también muy buenas amistades en Estados Unidos desde los 90, y por algo Petro se la llevó muy bien con el gobierno de Biden. O sea que el problema de Petro no es con Estados Unidos. Si Petro fuera marxista o izquierdista, pues a lo mejor Petro pelearía con Estados Unidos, como lo han hecho otros personajes del Medio Oriente, o incluso como lo ha hecho el presidente de Nicaragua. Pero las diferencias que tiene Petro con los gringos son muy mínimas. Fue por un tema de inmigrantes, donde no haya ese tema de los inmigrantes, a lo mejor ni siquiera choca con Donald Trump. Y otra cosa muy curiosa, que Donald Trump tiene un comportamiento de canino, o sea que él solamente es bravo y es arbitrario con el que le muestre miedo.
o con el que se deje pisotear de él. Por ejemplo, ustedes vieron a lo mejor esa regañada que Donald Trump le metió a Zelensky. Y Zelensky estaba indignado porque no esperaba que Donald Trump lo regañara. Y le echó la culpa de la guerra en Ucrania a Zelensky. Donald Trump es un personaje muy extraño, porque es amigo de Vladimir Putin. Y él es macartista, porque, o sea, Donald Trump tilda a sus enemigos de comunistas. O sea, obviamente Vladimir Putin no es socialista ni comunista. Vladimir Putin es un cristiano ortodoxo de extrema derecha. Pero la prensa Mossad nos quieren hacer creer que Putin es de la Unión Soviética todavía y que son de extrema izquierda y que son socialistas, que son ateos. O sea, nos quieren vender una falsa historia. Pero Donald Trump es un tipo muy pragmático y tiene comportamiento de perro rabioso. Actúa por rabietas y si nota mucha sumisión o mucho miedo, es más implacable. Pero cuando vio que Petro no le tenía miedo, el tipo vio amenazada su hegemonía y quiso inventar que él había ganado la discusión y que Petro se le había arrodillado, pero todos sabemos que no fue así. Pero después dejó quieto a Petro y empezó a pelear con Canadá, con el presidente de Canadá, empezó a otros primeros ministros, empezó a pelear con China. Y justo se empieza a hablar de la solicitud de Colombia para ingresar al bloque económico de los BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros. Y a Petro le toca ser el presidente pro tempore de la CELAC, que tiene que ver mucho con la coordinación de los estados de América Latina y el Caribe, coordinación económica, la CELAC. Y en el marco de la CELAC, durante todos estos días, Petro se reúne con el presidente chino, con grandes personalidades de China. Entonces ya empiezan a vender la idea, como lo haría esta señora Vicky Dávila de Géneco, de que Petro, por negociar con China, pelea con Estados Unidos. O sea, es que el cerebro de estas personas es muy precario y por eso caen en esos reduccionismos. Un verdadero capitalista, pero no un capitalista hegemónico, sino un capitalista de libre comercio, hace negocios con todos. Puede que pelee con todos, pero hace negocios con todos. Y Petro resultó ser más capitalista que los uribistas, pero capitalista en el mejor sentido de la palabra, porque Petro resultó negociando con Maduro, con Estados Unidos, con China, con países que son antagónicos. Mientras que Iván Duque, un tipo bastante corto de inteligencia, hizo perder millones de dólares a Colombia por una pelea absurda con Nicolás Maduro. Además, hipócrita, porque hay países que realmente sí son una dictadura y que están generando genocidio. Estados Unidos es una dictadura transnacional. Israel también, sobre todo porque están acabando con el pueblo palestino. Y con ellos no solamente hacían negocios lícitos, sino también negocios ilícitos. Hasta con el patrocinio de Estados Unidos, el software Pegasus, que al final terminó siendo comprado por Estados Unidos para la dictadura colombiana uribista. Entonces, cuando uno analiza estos fenómenos como el uribismo, ni siquiera son capitalistas, son feudalistas, pero de los feudalistas más carniceros y más medievales y más fanáticos. O sea, el uribismo es puro feudalismo, no es libre comercio ni siquiera. Claro, porque el capitalismo también puede ser imperialista, así como lo maneja Estados Unidos, con dictaduras de bancos, familias que gobiernan casi todo,
Los que mandan realmente en Estados Unidos son las familias de los banqueros. Los presidentes son títeres de los banqueros. Y curiosamente, todos los presidentes de Estados Unidos que se han metido con los banqueros han terminado asesinados. El último fue John F. Kennedy. Entonces ya los presidentes de Estados Unidos cogieron escarmiento. Entonces ya dejaron de meterse con los banqueros. Y por eso, desde esa época de la abuela de Paloma Valencia, desde esa época de John F. Kennedy, no le quitan la vida a un presidente de Estados Unidos. Porque ya tiran para el mismo lado. En Estados Unidos no hay democracia, que esa es la parte final del video, donde se habla del tema de la democracia. No hay democracia porque hay dos partidos tradicionales que siempre gobiernan y son lo mismo básicamente, sino que hay unos que se creen más liberales y otros más conservadores, que son los republicanos y los demócratas. Los demócratas supuestamente son más liberales y los republicanos más conservadores, pero en el fondo están al servicio del presidente títere y de los banqueros mundiales. Entonces Estados Unidos tiene una dictadura y la quiere vender como una democracia y quiere meterse en Venezuela fabricando actas falsas para poder darle un golpe de estado a Nicolás Maduro y robarse el petróleo. Pero todos estos medios de la prensa Mossad nos quieren vender la idea que Estados Unidos es democracia y que Nicolás Maduro es dictadura y que el presidente realmente era Edmundo González Urrutia y que Maduro ganó con trampa, fabricando unas actas en el centro Carter de la CIA de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, aparte de que no tiene democracia, quiere vender la idea con su poder económico, político y mediático de que los otros son los que no tienen democracia. Todos los que no obedecen ciegamente a lo que ellos digan, ellos los tiran de dictadura socialista, dictadura castrochavista. Entonces, inventan unas actas falsas para vender la idea de que Maduro ganó con trampa. Cuando gente que uno conoce, que es fuente confiable, corroboran que el pueblo venezolano en gran parte está feliz con Nicolás Maduro y con el chavismo. Obviamente hay opositores y hay represión estatal, no se puede negar eso. Pero muy buena parte del pueblo venezolano da la vida por Nicolás Maduro. Pero la prensa Mossad trata de vender la idea que es que Maduro no lo quiere nadie y que Maduro está allá porque se roba las elecciones. Cuando realmente las elecciones que no son democráticas y que son totalmente oligárquicas son las de Estados Unidos, en donde ni siquiera es el pueblo el que elige el presidente. O sea, Donald Trump ganó el voto popular, pero si no lo hubiera ganado, igual hubiese sido presidente. Porque esos cuerpos colegiados, que son unas pequeñas oligarquías, realmente son las que montan el presidente en Estados Unidos. O sea, ¿qué sentido tiene votar en Estados Unidos si tu voto realmente no vale? Es un voto que no es vinculante. Ahí tienen ustedes una total falacia. Y me parece interesante que muestren en la primera parte de este tercer capítulo de Noticracia esa tremenda hipocresía. Esa hipocresía en donde nos quieren vender a Estados Unidos como los demócratas, cuando con el tema del polvito blanco son lo peor. Su política antidrogas son prácticas de fracaso. Hay 4 cosas en las que el presidente Petro ha diferido con los Estados Unidos de América. La primera, en que las políticas antidrogas de Estados Unidos han sido un completo fracaso, y Petro lo dijo en la ONU. La segunda, en que Petro no iba a ser un perrito faldero de Estados Unidos como Iván Duque en el tema de la guerra en Ucrania. Petro dijo ser neutral y no quiso darles armas para llevar a Ucrania. Tercero, en el tema de Palestina, Petro no copia el discursito de que es una guerra entre países hermanos. O sea, no es una guerra, es un genocidio de un Estado sionista como Israel, apoyado por Estados Unidos y por potencias occidentales, contra un pueblo indefenso como el palestino.
y que esos grupos extremistas realmente no representan al pueblo palestino. Los grupos de Hamas representan al pueblo palestino. Y el cuarto elemento es el tema del trato esclavista que Donald Trump le da a las personas inmigrantes. O sea que en esos cuatro temas Petro se separa de Estados Unidos, pero en otros temas Petro coincide con Estados Unidos. Por ejemplo, Petro no es enemigo del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Petro no es enemigo de la OCDE. Así que Petro no es un izquierdista marxista como lo quieren vender aquí. Petro es un tipo de centro que le gustan cosas del capitalismo y que también le gustan cosas del socialismo. Petro es un mix, es una mezcla. Incluso la guerrilla del M-19, de donde viene Petro, tampoco era marxista, ni socialista, ni de izquierda. Era una guerrilla mixta que viene de la ANAPO, que fue la que le dieron las elecciones del 70. La ANAPO era un movimiento que tenía gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. O sea, el M-19 nace de la ANAPO. El M-19 es la ANAPO mezclada con pueblo que se indigna por un robo electoral y por una dictadura del Frente Nacional. El M-19 nunca fue una guerrilla marxista, ni socialista, ni acorde a las prácticas imperialistas de la Unión Soviética, o de la China de Mao, o de la Revolución Cubana de Fidel Castro, Che Guevara. El M-19 no tenía esas políticas, y por eso también tenía un enfrentamiento, a veces armado, con otras guerrillas. Porque el M-19 era un movimiento insurgente que no reñía con el capitalismo. Por eso no hay que extrañarse de que la mayoría de exintegrantes del M-19 terminaran en la extrema derecha uribista, como Carlos Alonso Lucio, como Rosenberg Pavón. O sea, esos tipos pasaron de la extrema izquierda, supuestamente del M-19, a la extrema derecha uribista. Pero es porque el M-19 nunca fue una guerrilla radical de la izquierda marxista, ni tampoco fue una guerrilla que tuviera un vínculo con el Partido Comunista Colombiano o con el Partido Comunista Internacional. Eso es lo que la revista Semana, Caracol, RCN, María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo nunca le explican a la gente, porque en el caso de Cabal y Polo Polo ni siquiera lo saben, ni siquiera lo entienden. Y ahí es en donde entra la importancia de preguntarnos por la democracia, que esa es la parte final del video. Y preguntarnos qué es la democracia, qué opina la gente en la calle de lo que es la democracia. Si usted le pregunta a un uribista qué es la democracia, probablemente le va a decir: la democracia es matar guerrilleros para que haya paz en Colombia. Matar mamertos es democracia para ellos, la mal llamada seguridad democrática. Pero si usted le pregunta a un seguidor de Petro qué es democracia, le va a decir otra cosa muy diferente. Le va a decir: no, la democracia es que el trabajador pueda salir a las 6 de la tarde y que si se queda después de las 6 de la tarde le paguen un recargo extra, que le paguen horas extras. Democracia es que la tierra quede en manos del campesino pobre y que no quede en manos del primo parapolítico de Álvaro Uribe, que fue testigo falso a favor de Uribe. O sea, que las tierras de Don Berna y de Salvatore Mancuso no queden en manos de los familiares de Álvaro Uribe, sino que queden en manos del campesino pobre. Que los subsidios de agroingreso robo seguro no queden en manos de los clanes politiqueros y parapolíticos, como la Cutir Beavers, como el clan Holguín Sardi, como el clan de los Dávila y la modelo y actriz Valeria Domínguez. O sea, que agroingreso robo seguro quede en manos del campesino pobre. Eso es democracia para un seguidor de Petro. Para un anarquista ya sería otra cosa. Para un anarquista la democracia es cuando el pueblo se abstiene de votar.
Porque el sistema electoral para el anarquista es un sistema oligárquico. Entonces, para el anarquista, el que vota por Petro como el que vota por Uribe son igual de fieles serviles o son igual de arrodillados a la oligarquía. O sea, para el anarquista, votar por Petro y votar por Uribe es lo mismo. Yo he conocido varios anarquistas, les he preguntado. Los anarquistas siempre dicen, votar por Petro y por Uribe es lo mismo. La diferencia es que Uribe es más asesino. Eso dicen los anarquistas. Usted le pregunta a un marxista. El marxista no necesariamente simpatiza con Petro, precisamente por lo que les decía ahorita, que el M-19 era una organización que no era marxista. Entonces, hay marxistas que no quieren a Petro. Por ejemplo, los marxistas que se metieron al Partido Verde, como Jorge Enrique Robledo. Los de la MOIR detestan a Petro y pueden atacar más a Petro que al mismo Uribe. O sea, los de la MOIR son marxistas de extrema izquierda que no quieren a Petro y que nunca han votado por Petro y que para ellos Petro y Uribe es casi lo mismo. Entonces me da mucha risa cuando el 1 de mayo salieron los medios de la prensa Mossad a decir que la marcha petrista, no hay algo más ridículo que reducir 100.000 personas que había aquí en Medellín y 1 millón de personas que había en Colombia a hacer disque petristas. O sea, ¿qué es un petrista? Es alguien que dice, yo doy la vida por Petro, yo voto por el que diga Petro, todo lo que haga Petro es bueno, todos los que critiquen a Petro son uribistas o son de derecha. Eso es un petrista, que puede que exista un espécimen así, puede que exista, a lo mejor existe, pero no son mayoría, como los uribistas. Los uribistas sí son más uniformes. Los uribistas dicen, yo voto por el que diga Uribe, yo mato por Uribe, si sigue hablando del doctor Uribe lo damos de baja. Eso es un uribista. Uribe es el sagrado corazón de Jesús, como dice Paloma Valencia. Pero esos lagartos que se le pegaron a Uribe, después se le pegaron a Santos, después a Duque y después a Petro, esos lagartos realmente no son nada. Son oportunistas como Roy Barreras, Armando Benedetti, Mauricio Liscano, Juan Manuel Corso, Alejandro Gaviria, un montón de oportunistas que siempre se venden al mejor postor. Si queda presidente un asesino cualquiera, se vuelven ese asesino, no les importa. Ellos están con el que gane. Y ese es el mayor error del gobierno de Petro, que por hacer bien terminó cometiendo un error grave. No tan grave como los errores de pasados gobiernos, pero cuando se inventa el pacto histórico es precisamente para que aquellas ideas democráticas, entre comillas, de la derecha se incluyan. Es que mire, Benedetti es de derecha, pero tiene algunas ideas chéveres. Roy también es de derecha, pero tiene ideas chéveres. Alejandro Gaviria es de centro derecha, pero tiene ideas bacanas. Y así se fue llenando el gobierno de una oligarquía que también había gobernado con los pasados presidentes. Y ahí es cuando uno no tiene cómo refutar a los anarquistas que dicen, es que Petro está gobernando con la misma oligarquía. Porque ahí están los mismos chupasangres que vienen chupando sangre, incluso algunos desde los 80s y los 90s.
O en el caso de Álvaro Leiva, este tipo que fue canciller de Petro, pero que también trabajó con el gobierno ilegítimo y la dictadura de Misael Pastrana, que fue beneficiario del robo que le quitó la presidencia a la Napo y que indujo al nacimiento del movimiento insurgente llamado M-19. Ahí tienen ustedes las consecuencias de tener un país que realmente tiene muy poca conciencia de clase, muy poco pensamiento crítico, muy poca formación política, un total analfabetismo político. Porque miren, la mayoría del pueblo colombiano no tiene formación política ni formación crítica, lamentablemente. Incluso algunos pueden tener hasta maestría, doctorado, postdoctorado, PhD, pero tampoco tienen conciencia crítica. Son marionetas del Banco de la República. Miren, Andrés Felipe Arias, un tipo estudiado en Estados Unidos, un tipo que estudió dizque en las mejores universidades del mundo, que sabe inglés y terminó robándole los subsidios a los campesinos para dárselos al clan Lacutir Vives, al clan Holguín Sardi, al clan Dávila, al parapolítico Mario Uribe Escobar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿uno qué se gana con estudiar maestría, doctorado, postdoctorado, estudiar en las mejores universidades del mundo, saber inglés, hablar bonito, usar tecnicismos, ser ministro de un gobierno? ¿Uno qué se gana con todo eso? Trabajar con el Banco de la República, pero terminar quitándole a los pobres, volviendo a los pobres más pobres y volviendo a los ricos más ricos, y después salir a decir que soy un perseguido político, que estuve en la cárcel en Estados Unidos porque soy un perseguido político, y después terminar siendo testigo falso a favor de un dictador que fue mi jefe. O sea, ¿para qué tanto estudio si usted va a terminar trabajando al servicio de la mafia? Néstor Humberto Martínez, un tipo que ha bebido de varios gobiernos y que ha sido lamezuelas de varios gobiernos, fue fiscal de bolsillo de Santos, pero es más uribista que Uribe. Néstor Humberto Martínez tiene mucho estudio también. Es un fiscal que debería estar a favor de las víctimas, debería. Pero Néstor Humberto Martínez es un fiscal a favor de la mafia de Odebrecht. Hasta terminó envenenando a 2 denunciantes de apellido Pisano, por eso le llaman el doctor Cianuro. Qué vergüenza uno tener tanto estudio y que lo terminen apodando Uribito, como una copia mal hecha de Uribe. Uribito, Andrés Felipe Arias, y el otro, doctor Cianuro. En vez de que a uno lo llamen doctor Justicia, uno con el estudio que tiene Néstor Humberto Martínez, uno debería ser el doctor Justicia, pero que lo llamen a uno en cualquier calle de Colombia, ¡hey, doctor Cianuro! Eso es un desprestigio. Pero esos tipos no tienen moral, no tienen vergüenza, no tienen dignidad y merecen la proscripción, es decir, merecen ser proscritos. ¿Qué significa eso? Quedar en el total destierro, primero encarcelados y después quemados electoralmente. Esos tipos como Andrés Felipe Arias, como Néstor Humberto Martínez, esos tipos solo merecen una cosa: cárcel y más cárcel. Porque son personas con mucho dinero, con muchos estudios, con muchos viajes, con muchos cargos en el Estado, con negocios con empresas privadas, pero llegaron al Estado colombiano a robar, uno desde el Poder Ejecutivo y otro desde el Poder Judicial, y otros llegan a robar al Poder Legislativo. Yo sí les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les parece justo que un tipo que gana 40, 48 millones mensuales le esté quitando las horas extras y los recargos nocturnos
y los dominicales a gente que gana un mínimo o que gana menos de un mínimo. O sea, ¿eso no les parece a ustedes infame? O sea, que un tipo que aparte de que gana muy bien y que roba, porque la mayoría de ellos roban, y que trabajan para clanes políticos y para banqueros y para EPS y para fondos privados de pensiones, para grandes multinacionales y para grandes mafiosos, vayan y se sienten 2 horas al Congreso para hundir una reforma que no perjudica a Petro, ni a su familia, ni a sus amigos. O sea, ¿quién dijo que esa reforma era de Petro? O sea, Petro la propuso como programa de gobierno, pero esa reforma no es de Petro ni es para Petro, esa reforma es para el pueblo. ¿Será que Petro necesita que le paguen horas extras? ¿Será que Petro está aguantando hambre porque no le pagan dominicales? ¿O será que Petro tiene violados sus derechos laborales? ¿O será que Petro no tiene EPS? ¿O no tiene salud? ¿O no tiene dinero para pagar su salud? ¿O será que Petro no tiene para pensionarse? ¿O será que Petro es un pobre arrastrado que necesita una tierrita, que le den una tierrita que era de los paracos? O sea, Petro es un tipo que ya tiene su vida resuelta. Incluso Petro queda pensionado, y muy bien pensionado, y queda con seguridad hasta que muera. Y su hija Antonella, que es una menor de edad, ya está asegurada. Petro se puede morir tranquilo, porque sabe que su hija y probablemente sus nietos van a quedar asegurados. Entonces sale la prensa Mossad a decir, Petro perdió. Y entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que perdió Petro? ¿Perdió la fortuna que va a heredar su hija? ¿Perdió el reloj que vale 500,000 pesos o los zapatos que valen 1 millón de pesos? O sea, Petro no perdió nada. El que perdió fue el pueblo. Y lo peor de todo, con fraude. Porque eso es lo más delicado, que unos tipos que ganan más de 40 millones mensuales le hagan ese fraude en vivo y en directo al pueblo colombiano. Y que la señora Marta Peralta se haya dormido en los papeles y haya permitido ese fraude. Y que el señor Ciro Ramírez, un presidiario que estaba en la cárcel, bien metido en la cárcel por corrupción y por robarse billones de pesos en las marionetas, lo suelten para que vaya a hundir una reforma a favor del pueblo. Eso solo pasa en Colombia. O si pasa en otra parte del mundo, díganme en qué parte del mundo sueltan un delincuente, tan delincuente como Néstor Humberto Martínez, tan delincuente como Andrés Felipe Arias, tan delincuente como el mismo Álvaro Uribe o el mismo Mario Uribe Escobar. Sueltan un delincuente para que vaya a hundir una reforma que le conviene al pueblo. Ahí estuvo la derrota, en el descuido de Marta Peralta, en el voto del delincuente presidiario que soltaron para que votara, ahí van 2 votos, y en el voto que se robaron al final, que fue el que denunció Armando Benedetti, que eso es para lo único que ha servido Armando Benedetti. O sea, Armando Benedetti es un personaje perverso. El mayor enemigo de Petro no se llama Uribe Vélez, el mayor enemigo de Petro es Armando Benedetti. Claro, el tipo consigue votos, el tipo mueve ciertas influencias en el Congreso, el tipo es un maltratador de mujeres, pero ese tipo le quita prestigio al gobierno de Petro. Sí. Ministro del Interior, imagínese. Petro ha dicho que es que cuando Petro combatió al Congreso Parapolítico, el único uribista que lo apoyó fue Benedetti. Y se hizo amigo de Benedetti, y Benedetti le dio un pico en la cabeza. Los uribistas inventan que es que porque Benedetti sabe trampas de Petro, y que Petro no lo puedes echar porque Benedetti lo sapea. Es una teoría conspirativa. Lo cual no quiere decir que sea falsa. Exacto, que sea conspirativa no quiere decir que sea falsa. Y que la digan los uribistas, de pronto sí puede ser poco creíble. Pero de todas maneras, Petro sacó a Patricia Ariza por nada.
Porque Patricia Ariza no se robó un solo peso. A Urrutia la echaron, pero cuando se dio cuenta que le iban a echar, robó. Alejandro Gaviria se robó 1 billón de pesos para la educación. Concha Baracaldo nunca debió ser parte del ICBF. Ni Corso debió ser embajador en Paraguay. Ni Liscano debió trabajar en presidencia ni en el Ministerio de las Telecomunicaciones, el más atracado por el pasado gobierno. Pero sí, quiero terminar esta parte con la pregunta del compañero que me parece muy pertinente. ¿Por qué carajos Petro se ha soportado 2 años y medio a Benedetti? Primero lo mandó por allá de embajador a Venezuela, en donde el HP se aburrió y trató mal a Laura Sarabia. Desde que trató mal a Laura Sarabia, debió volar. Y efectivamente voló un tiempo, pero luego lo volvió a traer. Y se lo trajo de Venezuela para Colombia. Y aquí en Colombia lo ha puesto en cargos en donde ha sido muy cuestionado. Y yo pienso que alguien, por muy buena persona que sea o muy buen presidente, siempre va a tener su talón de Aquiles. O sea, siempre, usted va a decir, este man ¿por qué siempre se equivoca con lo mismo? O este man ¿por qué no corrige este error? Y yo pienso que todo hombre de Estado y hombre de poder tiene su terquedad. Y una terquedad que le mete un tiro en el pie y que le quita votos, que le quita prestigio. La mayor terquedad de Petro es Benedetti. Y la segunda es Laura Sarabia. Laura Sarabia no es una mujer de izquierda y por eso es estratégica, porque es la parte derechista, es amiguita de Álvaro Uribe. Y el padre de Sarabia es de la derecha también. Y tiene un escándalo de la niñera que también lo utilizó bastante la revista Semana. Pero en la Colombia humana y en el mundo del progresismo hay mujeres que tienen mejores argumentos y mejores competencias que Sarabia. Pero pareciera que Petro puede echar a cualquiera menos a Sarabia y a Benedetti. Yo no entiendo qué está pasando ahí. Entonces, eso da para que la gente invente teorías conspirativas. Que no, que es que los tres tienen un tapado, o que los dos saben algo de Petro que nadie sabe. Entonces, eso también da para teorías conspirativas. Pero miren algo. Desde que Petro nombró a Liscano para el departamento de la presidencia, yo dije, este tipo que es del partido de la U y que Álvaro Uribe fue su padrino de bodas y que es del clan del eje cafetero y que cuando Santos estaba de moda se volvió santista y traicionó a su amo Uribe. O sea, este tipo no es de confianza. Y preciso, llegó el escándalo de las plumas de ganso, el escándalo de los televisores hipercostosos, y aún así Petro, en vez de echarlo, lo pasó para Mintic, el Ministerio de Telecomunicaciones, que fue el más atracado por el títere Iván Duque. O sea, ¿cómo metes al ministerio más atracado a un tipo que viene del uribismo y del santismo? Un tipo que no inspira confianza, que luego termina haciéndole campaña a la extrema derecha ecuatoriana. Entonces miren, o sea, Petro es un hombre muy inteligente. Petro es un presidente que sí ha hecho cosas buenas por el pueblo, pero sinceramente Petro comete unos errores muy huevones. O sea, Petro acierta en pararse en la raya a Estados Unidos, en darle tierra al campesino, en apoyar de cierta manera los medios alternativos sin presionarlos. O sea, Petro hace cosas muy buenas, pero esas cosas buenas que hace Petro las empaña con ese tipo de personajes como Alejandro Gaviria. Ese tipo no debió durar ni un mes en el Ministerio de Educación. O sea, ¿cómo es posible que meten un miserable que hizo parte del gobierno de Santos y que en vez de hacer la reforma educativa empezó a criticar la reforma a la salud de Petro? O sea, un infiltrado. No, y el peor error de Petro, que está rodeado de un círculo que le rechazan todo lo que venga del pueblo, que es el círculo Benedetti Sarabia. Llegar a Petro es lo más difícil del mundo, y con esto quiero terminar. Todo el mundo quiere llegar a Petro,
las madres de Soacha, las madres de Cartago, las madres de la Comuna 13, la madre que le está buscando una beca a su hijo, a su hija, o sea, todo el mundo quiere llegar a Petro. Pero a Petro lo tienen tan encerrado, y un círculo que ni siquiera es de la ideología de Petro, lo tienen tan encerrado que llegar a Petro es imposible. Y por eso se robaron el agua en La Guajira. O sea, en La Guajira se hicieron 40 cosas buenas. O sea, el gobierno de Petro hizo 40 cosas buenas en La Guajira, pero por un error de no haber podido llegar a Petro, se tiraron todo. Porque le advirtieron desde la Colombia Humana, desde las bases le advirtieron: Snyder Pinilla es del clan Aguilar, que es un clan parapolítico, peligrosísimo como el de Géneco, como el de Vicky Dávila. O sea, Snyder Pinilla es un uribista entre tantos uribistas que están con el gobierno de Petro. O sea, un uribista parapolítico como el Snyder Pinilla, y dañó al Olmedo, o el Olmedo ya era dañado, pero era hipócrita. Entonces, entre Olmedo y Snyder cometen el peor error del gobierno de Petro, que no es un error de Petro, de él, pero sí de su gobierno, y es un robo de su gobierno que nadie puede tapar, y que la revista Semana aprovechó y sigue aprovechando para sacar titulares y para quitarle votos a Petro. Mire, termino con esto. María José Pizarro, la hija del jefe del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. María José Pizarro es una persona que trata muy mal a las bases. No la quieren las bases, al menos bases que yo conozco. Pero ella en cámaras se vende como su padre, se vende como una demócrata, se vende como una candidata o precandidata presidencial que va a reemplazar a Petro. Los hijos de Galán también son mera trampa. Entonces, María José Pizarro, miren pues la que pasó con el Snyder Pinilla. O sea, un líder de la Colombia Humana les advirtió desde mucho antes del escándalo. Les dijo: ojo, ojo con el Snyder Pinilla, que es un uribista infiltrado. Y la María José Pizarro, en vez de llevarle la información a Petro, se la llevó a la procuradora uribista del clan de los Chara, Margarita Cabello, que por fortuna ya se fue. Pues, o sea, ¿usted cree que esa señora iba a hacer algo contra Snyder Pinilla? Si ella es una mafiosa también, y son uribistas, son cómplices. Y Petro nunca se enteró de que un uribista se le metió a la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres. Y cuando ya se dio el robo y la revista Semana sacó todos los titulares, que esa sí fue una noticia verdadera, ahí sí Petro se enteró quién era Snyder Pinilla. Y ahí sí Petro se emputó como: hey, ¿cómo así que se me metió este uribista? Ah, pero es que le dijimos a Pizarro, pero Pizarro le dijo a la procuradora. Es que había que decir era a Petro, no a la procuradora. Entonces ahí se tiraron el gobierno de Petro, porque llegar a Petro es imposible, y porque los filtros, sea Benedetti, Sarabia y Pizarro, son filtros que no son confiables. Entonces ahí es donde yo digo que, teniendo la oportunidad de hacer el mejor gobierno de la historia, esos detalles van a quedar ahí en la historia y nadie lo va a poder tapar. Entonces, la gente no va a decir que Snyder Pinilla fue un uribista colado, van a decir: fue un ladrón que trabajó en el gobierno de Petro, no un uribista colado. O sea, la historia, ahí es donde va a estar la pelea por la historia. Pero Olmedo sí es un izquierdista, supuestamente el que venía del Polo Democrático. Entonces, Olmedo, que era un hombre intachable hasta el 2022, ahora Olmedo, Snyder Pinilla y Sandra Ortiz. En Tercer Canal dijeron quién era Sandra Ortiz, pero Petro apenas se dio cuenta quién era Sandra Ortiz cuando se destapó el escándalo. Muy tarde, o sea, a Petro le llega todo tarde, y por eso este gobierno lo van a seguir entorpeciendo y vamos a ver qué pasa. Pero yo veo un escenario muy complicado, porque esos clanes son como vampiros y sacarlos del poder es casi imposible. Listo, entonces nos vemos en 20 minuticos para que hagamos la segunda parte.